Sé lo que estaréis pensando. ¿Nunca os ha pasado que con esto nadie se ría? Esto es El Otro Día. Bien, bienvenidos a El Otro Día, el otro programa de comedia. ¿Qué tal, Urco? Urco Vázquez, Bien, con bien, vosotros. Galder Varas, con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué cañita le estamos dando ya desde el principio. Feliz 2020, Urco. Sí, sí. ¿Se puede decir esto de feliz el día que se emita esto? Se puede. O sea, a partir del día Cuando 10 quieras. o algo así. Cuando quieras se puede decir, ¿no? Vale, ¿qué tal? ¿Todo Primer bien? programa de la década. Sí. Esto es una regla no escrita, que es que cada vez que alguien hace algo en el 2020 tiene que decir que es la primera cosa de la década. Vale, bien. Muy bien. De Susana Griso a Galder Varas. Nadie se libra. Vale. ¿Algún propósito de año nuevo? Yo tengo uno. Es que yo los míos ya los he cumplido, los del año pasado. Porque el año pasado me propuse cosas y las he cumplido. ¿Qué te propusiste? Pues fumar más, por ejemplo, y lo he conseguido. ¿Lo has conseguido? Sí, hombre, me ha costado, porque claro, hay días en los que, joder, pues que ya estoy, como me lavo los dientes, estoy a punto de meterme en la cama y digo, joder, me falta un cigarro. Y me pongo, claro, te pones Coldplay, sales ahí un poco al balcón y te da bajón. Requiere sacrificio. Hombre, luchar por tus sueños. Y este año me he propuesto dejar el gimnasio. Bastante fácil, porque como no me he apuntado todavía, pues yo, o sea, tengo que coger el mes de prueba y dejarlo. O sea, Tienes es muy que, fácil. claro. Como lo de Amazon, esto del mes de prueba, que luego, que si no envías un email te cobran. Sí, sí, claro. Pues eso, pero con es el el truco. gimnasio. Con Sí. el gimnasio. Tienes que además luchar contra la tentación de crecer como persona o como Claro, o sea, tengo que, cuerpo. sí. Eso, o sea, me he propuesto dejar el gimnasio y que acabe mi relación con mi novia. Que yo creo que eso lo tengo más o menos fácil. ¿Tienes Con que algún siga plan? como está, no, yo creo que con que siga como está, o sea, aunque sea yo mismo, ya irá, ya va, eso ya va a pique. Va por sí mismo, Sí. ya va sobre ruedas. Si mientras siga y cuesta fumando abajo. sin ir al gimnasio, yo creo que con que cumpla los dos primeros objetivos. Porque a ella lo que le gusta es tus pulmones y tu Y sí, forma mi física. forma atlética, sí, exacto. Exacto. ¿Y tú qué? ¿Año nuevo? No pretendía empezar el 2020, me ha cuadrado mal en el calendario. Yo quería seguir con el 2019, pero... Es lo que tiene, claro, el calendario en el que vivimos. Sí. Urco propone y el calendario dispone. Pero te voy a copiar, voy a hacer eso de como proponerse cosas malas, ¿no? Está bien pensado, casi como una... Claro. Pero como una estrategia de largo plazo, ¿no? Porque Es que es lo mejor. la gente dice propósito de año nuevo, como solo para un año. Hombre, hay que mirar un poco más lejos, ¿no? Claro, hay Mírate gente 3 que años. sí, como que se pone metas muy fáciles, ¿no? Como Claro. si de un año. No, claro. No, es mejor hacerte una de 3 años y el primero dices, voy a hacerlo todo mal para Claro. que el segundo ya sea fácil mejorar, ¿no? Para tener margen. Si yo O sea, este 2020 me dejo espiritual y físicamente en el fondo de lo más profundo de la desesperación y la miseria, o sea, que será más convertir fácil tu año en en el una mierda. 2021 pegar el salto hacia arriba, ¿no? Claro, exacto. O sea, tú estás cogiendo impulso en la mierda ahora mismo. Claro, hay Estás que haciendo- escarbar un poco, hay sí. que buscar el fondo, escarbar un poco, Claro. ver ahí, ¿no? ¿Esto es firme o se puede romper? ¿Puedo Doblar ir un ma- poquito las puedo ir rodillas. más abajo? Sí. Y si claro. puedes ir más abajo, ir más abajo. Justo antes de saltar siempre hay que bajar un poquito. Claro. Eso lo veo yo en la NBA todos los días. Pues muy bien, Urco, espero que cumplas todos tus sueños y, y vamos a empezar el programa ya. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿sabes quién es? No. No lo sabes, tío, pero si estáis sentado. Sigo con la misma broma del 2019. ¿Ves? Sí, es que ya- no estoy preparado para romper con ello. Hay que renovar. En verdad sí que sé quién es, tío. Venga, vamos a recibirlo. Miguel Noguera. Damos aplauso y todo, ¿no? Noguera, man. ¿Cómo empezamos el año? Sí, Miguel Noguera, madre mía. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Hola, Miguel. Bien, bueno, sí. Un poco frío, ¿eh? Hace pelete aquí, Hace sí. frío. No, pero- no, frío de espíritu, ¿eh? Ah, vale. Ah, también. Tengo que admitirlo, un poco. Hay que decirlo para que desaparezca Sí. ese frío. ¿Pero frío el 2020? ¿o? No, yo ahora en este momento. Ah, vale. ¿Pero por algo en concreto? O sea, porque te No, haya pasado... yo supongo que es las circunstancias inmediatamente anteriores a este momento han conducido a este frío de espíritu Sí. que se intenta de alguna manera desterrar ahora mismo. Vale, ahora A tú base quieres, lo de que quieres hablar es... Sí. de él. A base de mentarlo, de que Vale. esté. Bueno, Claro. esto tú mismo Bueno. dirías, con energía lo solucionamos, ¿no? Ahora por un momento he Sí. pensado, Leticia Sabater, en su día, en una entrevista, podrían haber intentado introducir cualquiera de sus, digamos, como frases
¿sabes? Sí. Quiero decir, como has dicho, con energía. Claro, como lo una frase de solucionamos, Leticia como Sabater. intentando Sí. empezar a hablar de Sí. mi podcast en el que constantemente hablo de eso. Sí. Y he pensado, ostras, Leticia Sabater, cuando yo era niño, decía a mediodía con alegría. Decía, Claro, salía en claro. la tele diciendo mediodía con alegría. Bueno, tenía una serie de lemas que... hostia, además solo lo estoy mirando a él. Ahora me he dado cuenta. No no, pasa pues estos son problemas míos de No te preocupes. realmente os estoy hablando a los dos. De Yo solo te voy a pedir ángulo de que te acerques un poco más al micro porque a veces no lo recoge. está- A él se la suda si le miras o no. Mientras Mientras miras tú al micro. o sea, te pegas bien al micro. He fijado, ¿eh? Está para fijado que nadie porque- lo robe. He movido Sí, la sí. silla, he hecho un poco de rocódromo Es que, horizontal, ¿eh? sí, bueno, Castelo creo que está nos contó. atornillado, Sí, ¿eh? esto está hecho a prueba de gente que quiera llevarse los micros. No O se sea, fía aquí de nadie. Está en un vamos. barrio chungo este estudio, no diremos cuál para que la gente no lo sepa, Y pero viene gente aún pero- peor que la del barrio. conviene anclar los micros. Bueno, Sí. pues Pero- nada, eso, que simplemente por un momento cuando tú me has dicho con energía lo solucionarías, como Sí. empezando ya como a soltar pistas sobre lo que tú me has invitado a venir a hablar aquí de... Sí, claro, ya estaba. Y entonces yo he pensado, ostras, pues a Leticia Sabater debían de decirle, esto tú con alegría lo solventas, ¿no? En las entrevistas que concediera Sí. en esa época. Has encontrado ahí un punto de unión entre tú Sí, y he dicho, Leticia mira Sabater. qué extraño. ¿Dónde que nos hemos justamente encontrado? Nos hayamos encontrado en bueno, el contenido de un podcast de 2020, un podcast pequeño que va Sí. a hablar de otro podcast aún más marginal, y ahí, ¡pam!, de repente... Y ahí- Bueno, Sí, sí. Para Bueno, ahora es una Leticia conexión, Sabater le hace no una sé. entrevista y le dicen, oye, nos sacamos unas salchipapas, guiño, claro, ahora- guiño. claro, ya lo de la alegría quedó atrás. Bueno, yo es que no me acuerdo mucho de Leticia Sabater. Sé que tenía un programa, pero. Ha tenido- los ahora ha tenido años. todos. Pero es ahora cuando es interesante realmente como sigue- como máquina Echar la vista creadora. atrás. Sí, porque realmente ahora es autónoma. O sea, ahora está en la cúspide de su carrera Ahora creativa. es la, es la Bueno, Dalí es que de- yo el otro día lo comentaba. O sea, Sí. realmente ahora los videoclips que hace y también incluso, por ejemplo, todo el arreglo de abdominales que presentó en el Brutal, Sálvame, sí, sí. yo nunca había visto eso. Porque era como que se había hecho los abdominales y los enseñó y aún no estaba del todo cicatrizado aquello. Uy. Y era muy extraña la compartimentación Hmm. entre las porciones abdominales. Era como si hubiera habido una cinta muy fuerte como marcando todas las porciones y la hubieran retirado un segundo antes. Entonces quedaba como una especie de envasado muy extraño que no recordaba la musculatura abdominal natural. Sí. Y claro, a mí me impactó muchísimo. O sea, era muy impactante la imagen, porque no era... Claro, no era una mejora ni era un empeoramiento, era como una especie de robotización o como de convertirte en un humano sintético, como en una imitación de la naturaleza por medio de una operación. Pero ella ya tenía abdominales. Quiero decir que era una mejora de Bueno, las pero no se abdominales veían tanto, que como claro. no estaba del todo cocinada, la imagen era como de cyborg extraño. Lo presentó porque dijo, voy a enseñaroslo, todavía está un poco postoperatorio y era como muy raro. Claro, pero porque Era como carne envasada, como un poco como la mecha. Como. Ah, vale. Como ese paquete de la mecha que salía siempre. Y de ojo, no Google le, Imágenes. no le muerdas los abdominales a Leticia Sabater que te da Sí. listeriosis. Consejo del Ministerio de Salud. No quiero líos. De repente se preocupa muchísimo. Por favor, No quiero que una nadie demanda piense. ahora sí. Y menos de Leticia Sabater. por calumnias, ¿no? bueno, Bueno, Miguel, ya está. Mira, ¿ves? sí. ¿Ves cómo me enrollo sin querer? Bueno, mejor, ¿no? Si tú enrollate lo que quieras. Tú tienes ahí un parrafote. Yo tengo un pero esto que es una un pregunta. ahora que lo es- leo, no, ahora es lo que leo de hay una. hay un guión aquí, por Ah, vale, supuesto. es el guión, vale. Hay un Sí, guión, como sí, sea sí. una No te creas pregunta. que estamos improvisando. Aquí hay un guión. Bueno, vamos a ubicar al espectador un poco. Hemos Se ha venido. ido lejos de la cosa. Sí, se ha ido lejísimos, Ah, pero se no. ha roto todo. Yo creo que aquí, que somos muy de meter cortes, no habrá ningún corte. No habrá ningún corte Bueno, aquí. pues Yo un estaba. podcast, la gracia de los podcasts es esa. Sí, creo sí, yo. esto puede durar y no se sabe de lo que estamos hablando. Y solo cerrar, los Sí. videoclips que hace ahora son infinitamente más interesantes. Hombre, Porque lo decide ella sobre los videoclips, ¿no? No Total. es como cuando empezó, porque lo vi en cachitos de cromo en Nochevieja, Sí. salía como su inicio de cantante pop normal, claro, aquello era pues con producción normal y era una canción un cliché, pero en cambio lo que hace ahora, pues ahí, no sé, es como una cuestión es un fluir nómada. de la Es una conciencia cuestión, de Leticia. yo decido, yo hago mi Sí. videoclip como yo quiero, contrato a quien quiero, tal. Aprovecho para contar una Eso está pequeña bien. Sí, no, está muy cosilla bien, de algo que se ha perdido España, que es el último videoclip que sacó Leticia Dolera.
que son la ha perdido exactamente eso de asomarse al subconsciente de... Uy, Leticia no, Sabater. Claro, Sí, sí. Es que hay una teoría que es que son la misma Y yo estaba persona. buscando aquí Leticia Son- Dolera, videoclip. no, como Yo que le me he había dado perdido. crédito de no se ha equivocado, sabe lo que dice, Sí, pero luego pero he visto que no. Es que lo que quería contar es que son la misma persona. O habéis visto Sí. juntas en la misma sala a Leticia Dolera y a Leticia Sabater, ¿no? ¿Pero Eso esto que lo queda en estás el aire. haciendo como para reparar No, el error o estaba realmente en el contenido original? Pues podríamos ahondar en toda la idea de reparar errores y Tú- tal, tú pero lo que acércate quería más al decir micro, sí, sí, realmente es que Leticia Sabater, dentro de toda esta de los videoclips que son eso, asomarse a la psique de un loco, como que deja a Cortilandia de algo bonito hecho como por un artista renacentista. Ella quiso que el último videoclip lo llevase a cabo Cristian Flores. Que es el vale, de es que Verás el que de- yo soy sí. guapa y Es que tal. no me extraña. Y eso hubiese sido, claro, es que eso hubiese sido maravilloso. Pero no me acuerdo, me contó Cristian Que no pudo. que no, entre que no pudo y no quiso. No quiso. Entre que no pudo y no quiso, no quería, simplemente. Entre que no pudo y no quiso, Problemas no de salió. agenda. Beethoven y Mozart también iban a hacer algo juntos al final. Quiero decir, no se, o sea, se coincidieron en Viena una vez y como que se dieron la mano, pero nunca llegaron. O sea, quedaron en plan de un día Una quedamos con un colabo. proyecto. Una colabo. Y no Nunca. fructiferó porque era más joven Beethoven y Un tal, fit. yo qué sé. Y Mozart le dijo así como, tú vas a llegar lejos y tal. Pero no. O sea, no. Fue ahí no donde le fructífero. rompió como el huesecillo. Le dio muy técnico, ¿no? Sí, como una hostia, como muy seca y me dijo. voy cargando Sí. posibles contendientes. Claro, y Beethoven dijo, me duele un poco, y dijo, no, tú ya espera unos años, ya verás, te va con Ya efecto verás. retardado. No querías el fit, pues no tienes tímpano ahora. Vale, yo creo que ya es hora de ubicar un poco al espectador de lo que vamos a hablar. Hemos venido a hablar, bueno, ha venido Miguel sobre todo. a Igual ya hablar es tarde del- para ubicar a nadie. No, vamos a ubicarlo al espectador. Esa, la cosa más sin querer. Y encima, voy añadiendo, y ¿no? seguimos sin O sea, no hay ubicarlo ahora ningún tipo mismo. de O sea, respeto, llevamos como prometiendo que vamos a ubicar al espectador un rato y no se le ubica, ¿sabes? Está cada Todavía. vez más lejos el Sí, barco sí. de la bahía. Y sopla el viento hacia alta mar. ¿De qué hemos venido a Buah. hablar, no? Ya no me acuerdo. Se está noguerizando todo esto de repente. No, Sí. pero yo Hombre, me callo. es un normal momento, porque está Noguera también que se noguerice, o sea, sería. Sí, Tú me has no- dicho no es que casualidad. que la idea Claro. era que yo hablara. Sí, la O idea sea, las preguntas. son para que tú hables, son para ti. Vale. Sí, eso desde luego. Bueno, está aquí Miguel, ahora sí lo decimos, para hablar del Infrashow, un podcast que, bueno, alguna gente conocerá, otra no. Para explicarlo rápidamente, ¿qué es el Infrashow? El Infrashow es un podcast que Miguel no clasificaría como comedia, pero bueno, no se clasifica como comedia, pero bueno, es básicamente un discurso autorreferencial, ¿no? Es un discurso en el que Miguel Noguera promete que no está hablando de nada, no habla de nada, habla solamente de que no está hablando de nada. ¿De qué se habla, Urco? De nada. De nada y así una Y hora. así una hora. Y así una hora. Bueno, pero Y o sea, es maravilloso. O sea, es Bueno, es ahí ya- increíble. ahí de acuerdo. A ver, cada uno. Claro, puede ser que alguien escuche esto y diga, qué locura, ¿no? O sea, en plan de, ¿cómo voy a escucharme yo esto si no está hablando de nada? Ya está, pero es que, ¿cuántos podcasts conoces tú que con esta propuesta tan atrevida, tan absurda? O sea, No, tampoco lo salva eso, ¿eh? ya, pero O es sea, como... único, eso es Claro, no quiere bueno, decir nada bueno o de sí, antemano, ¿sabes? o sí, es como si te dicen, oye, tío, ¿sabes que hay un nuevo color? O sea, han sacado uno nuevo. Ya, ¿Quieres pero- verlo? Y te dicen, no, que ya con los que tengo. Claro, pero es que yo con es el eso, azul, que el hay una o sea, falacia de... Si a mí me dicen, ¿sabes Sí. que hay un nuevo color? Sí. A mí me interesa de entrada porque no puedo representarme que no haya claro. algo que ya no me haya representado. Pero, o sea, eso, equipararlo a mi podcast... No, ¿sabes? Que pero es un bueno, poco- aunque sea un sigue color la falacia horrible, todo ¿sabes? el Como en rato, plan de un nuevo color, tío, míralo. Y luego de repente dices, fosforito, que esto no lo pongo, no me lo pondría nunca, pero lo has visto por lo menos. Sabes lo que quiero decir. Sabes que está ahí. Sí, pero en realidad... Es que tengo que decir que ha sido... o sea, me habéis invitado al podcast para hablar de mi podcast. Es decir, Sí. no he sido yo que he propuesto No, por hablar de mi supuesto, sí, podcast. sí. Eso de entrada, que quede... Porque parece... Si no, Que quede claro que parece somos yo- nosotros Que yo como- quería moverlo, Sí. ¿sabes? Mi podcast y que estaba como... ¿Quieres proponernos que me hablar han de dado una nota de prensa. No, de por hecho, así decirlo, y que habéis recogido esa... Bueno, de una, hecho, una nota de mensaje. prensa, pero que solo hable de que es una nota de prensa. No, claro, Esto es sería una así, nota de la prensa, típica se la nota de envía a todo prensa el mundo analógica con para aquello, que sepáis un poco sí. que esto es lo que tal. Que quede claro, de hecho, Pero bueno, no. es que
que yo llevo ya un tiempo escuchando el Infrashow y me apetecía que vinieras aquí. Podríamos haberte invitado para hablar de otras cosas, pero ya que es un podcast que a mí me parece que tiene una propuesta de la que se puede hablar, da para una entrevista, centrarnos solo en eso. Me parece, adelante. Sí, a mí me parece bien. Como quieras. Sí, puedo hacer lo que Tú quiera, mandas, ¿no? capitán. Sí. Vale, gracias. Entonces, bueno, para el que no lo haya visto, yo lo recomiendo, al menos escucharlo una vez, a ver qué te parece. Y... Yo, sinceramente, porque vengo aquí, o sea, el último que colgué ayer, en el último ya la cosa hacía tanta agua que yo estaba ya planteándome en directo, o sea, no, de verdad, no quiero continuar con esto. Quizás este sea el último. Si es el último, no. Yo lo diría, no simplemente dejaría morir la cosa. Pero hubo crisis, la más fuerte en la historia del podcast. ¿El último programa? El último programa. ¿El 102? Sí, pero bueno, también se decía, bueno, pero luego nunca serás tan inteligente como para dejarlo, siempre volverás, siempre borrarás, tal. Pero hubo una crisis, los últimos 10 minutos de crisis total. ¿No estaba prevista Bueno, esa crisis? No, porque, a ver, ya había un poquito de marea ahí. En la primera mitad hubo un poco de mal rollo, pero en la segunda la cosa se empezó a disgregar y luego o sea, estuve a punto de anular, o sea, tengo algunos capítulos que por crisis, o sea, se rompe un poco la cuestión de la energía, Sí. decae, y entonces los condeno, no se cuelgan. Algún capítulo, pocos, o sea, pocas veces ocurre. Bueno, a No lo se largo enrarece del- la cosa sí. demasiado. Se habla mucho de esto, de que es posible que algunos cortes, que tú llamas cortes, que no salgan nunca porque no lo ves claro en algún momento. Sí, en este se dice, de hecho. Sí. Quizá esto nunca vea la luz, tal, no sé qué, pero Sí. finalmente decidí ya que era bastante una crisis fuerte. Sí, no, porque realmente yo detesto bastante el podcast. O sea, cuando no puedo, o sea, muy, muy raras veces lo valoro. Y estoy muy cansado de hacerlo. Entonces, de alguna forma, es difícil. O sea, como todo el rato está esa paradoja. Sí. En todos los planos hay paradojas que irremediablemente conducen a la furia contra uno mismo. No Bueno, solo es que- la furia, no solo el hecho de no soportar el podcast, sino en términos de contenido. Todo el rato también considero que esta cosa autorreferente o sea, es la única manera que yo tengo de poder producir discurso. Pero no es que a mí ya me gustaría hablar de cualquier cosa. Pero es que no hay si tengo que ser honesto, me gusta el medio, Sí. me gusta hablar delante del micro, pero no tengo nada que contar en ese Entonces medio. prefieres no contar nada y ceñirte Claro, solo a pues eso. ya hay como un dramatismo en eso. O sea, Muy bien, ¿qué te parece si ponemos un corte para los espectadores para que vean un poquito una muestra Sí, de, bueno, de lo que es el Infrashow? Vamos con ello. Este momento es muy puro, es muy acorde con la naturaleza, con la dimensión, con la voluntad que me lleva a hacer esto. Ahora estoy exactamente en el punto donde quiero estar. Esto es lo que quiero. Esto es precisamente es esto. Es así como deberían ir todos. Es precisamente así como deberían ir siempre estas grabaciones. Así como están yendo ahora, así como lo estás escuchando. ¿De qué se trata? Podrás preguntar. Quizá alguien recién llegado al podcast diga, ¿pero de qué se trata esto? Ya lo estás viviendo al 100%. No hace falta que hayas escuchado nada de lo que se ha dicho en este capítulo. No hace falta que hayas escuchado ningún capítulo. No hace falta que sigas escuchando ni siquiera. Basta con este mismo momento, ya tienes el 100% de lo que se trata en este podcast. Este momento resume a la perfección de lo que se trata en este podcast y cuál es la propuesta de este podcast. Este es antiguo, ¿no? No hace Puede ser. falta Número nada 11. más. No Número hace falta. 11, ¿eh? Instante Urlo. puro, simplicidad absoluta, simplicidad insultante, simplicidad que no puede ser. ¿Cómo puede ser que todos los capítulos sean igual, el mismo momento, el mismo instante? Pues sí puede ser. Pues ese es el proyecto. Ese es el proyecto y se está llevando a cabo. Se está llevando a cabo. Ya está. Y para llevarlo a cabo, tengo que mantenerme fiel a él, que consiste simplemente, esa fidelidad consiste simplemente en decir, hola, estoy aquí, hablando, de pie, y bueno, y ya está. Y ya Es que, está. pero para ser el ya 11, yo Sí. pensaba que lo de la energía... o sea, sí. Venía más tarde, ¿verdad? Sí, que el aumento de energía en la o sea, en el discurso era más rollo 20, 30 por ahí.
Sí, porque... Y bueno, el 11, mira, dentro de lo que cabe, Ya, ahí la Sí, baja, sí, ya es ¿no? bastante similar a... O sea, que esto de... sí, Todavía de- me engaño y creo que hay una variedad. Hay todo un espectro de energías cuando en realidad solo se oye al mismo loco una y otra vez igual. No, ¿no? en realidad sí que lo hay. Hablaremos de eso más adelante, pero vamos a empezar un poco por el principio y yo quería preguntarte, o sea, ¿cómo llegaste, o sea, cómo te planteaste la idea de este podcast y con qué objetivo? Bueno, ojo, que los fue bastante casual el detonante, ¿eh? ¿Sí? Hay que decir, y bastante imposible de adivinar de antemano cuál fue el detonante. O sea, hubo... ahora hay unos goznes Sí, unas humanos, puertas que se casi abren. humanos, Sí. ¿no? El micrófono a lo mejor no las recoge, Lo pero siento, existe. me estoy dispersando. No. Lo siento. No estoy ayudando en nada. De repente te vienes muy abajo, a ¿no? Como, lo divulgar, siento. No, que hay una cuenta de Twitter, bueno, de Twitter y de YouTube que se llama, que igual lo suena, se llama Homeless, puede ser. Son unos chicos de... no sé dónde son exactamente. No Son la de conozco, España. sinceramente. Sí. Tampoco. Pero le echaremos un O sea, vistazo. a ver, es una cuenta que hace animaciones a las que pone animaciones, dibujos que ellos hacen y les ponen voz a esas animaciones, quiero recordar. Y hace pues 2 años y pico me pidieron un audio o sea, un audio de lo que yo quisiera y ellos harían dibujos para ese episodio. Ah, Entonces yo pues creo que expliqué algunas de mis anotaciones, las leí grabándome. Y de ahí, de grabarme leyendo, de ahí nació la cosa de, hostia, yo podría leer simplemente grabándome. O sea, ¿sabes? Algo como muy de... Esto es muy directo y es muy fácil y es agradable. bueno, o sea, se te ocurrió la Pero yo idea que- leía sí. mis anotaciones tranquilamente. Y tenía algo que ver con lo inmediato, fácil de... o sea, un poco el medio del sonoro. podcast, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿y de qué más? Y luego hay 2 fuentes. Esta, que es como muy extraña, porque ellos probablemente no... Claro, esto no lo saben porque yo es la primera vez que digo que viene de ahí, de ese encargo, Ahora lo sabrán, de ese favor mínimo de... Bueno, os puedo grabar algunas anotaciones mías y eso está, si buscáis, creo que se llama Homeless. Y Lo buscaremos, en YouTube, sí. claro, Homeless en YouTube es una búsqueda... Pero bueno, quiero decir Homeless que Noguera, hasta llegar ahí... sí, No, ya. o sea, no, pero es que se llama así. Y Si tienen buscamos un Homeless Twitter Noguera, y saldrá, ahí ¿no? están. No lo sé. Homeless Homeless Son Noguera. vídeos míos. Son vídeos de, De una de mala 2030, Sí. del futuro, en que yo estoy como, pero arrasado. Sí. A lo mejor te debajo estamos del dando una puente idea. de Madrid. Una idea para un canal de YouTube que harás dentro de unos Eres un años. mendigo, Solo- pero de algún modo has descubierto la forma de publicar vídeos de tu presente Sí. en nuestro presente Sí. y haces eso. Eres Son un vídeos mendigo. cero visualización, un rollo muy Terminator. Homeless Noguera, a ver, pero y hay como 10.000 vídeos, como un rollo de proliferación matemática, ¿no? 0 visualizaciones cada uno. Y son vídeos de alta definición de Noguera como más viejo y muy degradado, desdentado totalmente. Bueno, no, ¿Sería? por favor. Se va completamente. Oye, yo te escucho, digo, no, bien. De hecho, otro de los motivos del podcast es que cualquiera podría decir, si tú odias este podcast y el contenido es tan árido, ¿cómo es posible que en este podcast, que lo estás diciendo, sea todo lo contrario? Es decir, haya contenido todo el rato y no puedas ni siquiera centrarte en un contenido. O sea, es como lo opuesto a lo que luego haces en el podcast. Podría Sí, decir es alguien verdad. como contraargumento de, joder, pues haz esto mismo. Pero claro, ahí está la cuestión. O sea, si tú estás solo en tu habitación, ¿qué haces? O sea, quiero decir que no hay ese... Claro, no- para ti te no- provoca más estrés tener que hablar no hay de un- algo no hay que no un hablar de otro, nada. no hay un otro con el que hablar. Y para mí sería absurdo divagar simplemente. Claro, Y o sea, se me moriría enseguida. se Pero dice en el podcast. pues, la idea se te ocurrió en plan de, como no sé de qué hablar, voy a hablar de nada. Primero había lo de Homeless y Sí. luego estaba otra fuente súper insospechada, Felipe Martínez Marzoa, que es un profesor de filosofía especializado en Heidegger, por lo visto. Vale. Que yo no, o sea, no es que yo conozca el tema, lo que... No conozco en profundidad la obra ni, no, en ni de uno ni absoluto. de otro. Pero el tema es que el editor de Blacky Books, Jan Martí, estudió filosofía en la UB. Y él me habló de que uno de sus profesores, el profesor que a él más le engatusaba y le gustaba, era Felipe Martínez Marzoa, porque Marzoa, de hecho luego yo me he tragado muchos audios de este tío, las clases que da son de una claridad absoluta, o sea, hace unas disecciones
quiero decir, va muy con mucho cuidado de que todo el mundo entienda en todo momento y repite en todo momento y es muy claro hablando y va, o sea, realmente se pasa una hora como con mucho cuidado, ¿no? Ujú. Y a la vez hay mucha energía en la forma de hablar y eso fue para mí como, o sea, la primera clase que me puse, que Jan me pasó unos links, me arrebató totalmente, me pareció como O sea, sí, me gustó mucho. Te fascinó la claridad de su hablar, discurso. la manera de hablar y lo autorreferente en cierto modo del discurso. O sea, el discurso... Vamos a ver, o sea, había mucho más cuidado en la forma del discurso que en aquello que se estaba diciendo, aunque ambas cosas eran un poco lo mismo. ¿Sabes? Sí. Como O sea, que él el estaba discurso- intentando sí. definir un término o un concepto y entonces, claro, iba con mucho cuidado. Entonces, para ello había una especie de espejamiento del discurso. Vale, en y ese sí fue un mismo. poco el germen de la idea de voy a hacer Es que es un- muy parecida a la forma que yo tengo de hablar allí en el Infrashow a la de Marzoa, en muchos momentos. vale. No es Pues- que sea una imitación, pero hay momentos en que yo noto que se me lo he como tragado. Sí. Y pues, Marzoa, homeless model. Esos son los cimientos insospechados. Vale, vamos a hablar de bueno, algo interesante porque, claro, escribiéndote por WhatsApp, o sea, una de las cosas que te dije es que este programa es de comedia y tú o sea, tuviste a bien o quisiste aclarar que no calificarías ni clasificarías el podcast del Infrashow como comedia. No, porque Sí. no bien, no. Tú puedes reír. Sí. Puedes reírte Hmm. escuchándolo, pero eso es cosa tuya. O sea, eso no es. Claro, pero partiendo de la comedia. base de que, bueno, quizá un poco ahí está la evolución del podcast, en el que ha sido un poco más hacia... Porque claro, tú empezabas en los primeros episodios, había como una intención de desvelar un contenido que a lo mejor era el Sí. 10% del total de la hora, el 10%. Sí, eso se ha quedado ahí, sí. Tú fantaseabas mucho con esa idea, creo que era interesante de que había un contenido, pero nunca aclarabas cuándo se iba a aparecer. abordar ese contenido. Es que, claro, fueron los vestigios Sí. eran vestigios de lo que suele haber cuando uno se comunica, ¿no? O sea, había Claro. algo que comunicar Sí. y eran igual 3 contenidos. A mí eso me parecía o sea, particularmente interesante porque había como un poco de suspenso ahí de Ya. ¿cuándo llegará? Claro, tú escuchas el podcast y era interesante la parte en la que no habla, o sea, bueno, interesante como ver que hay un tipo que está frente a un micrófono no hablando de nada y está como batallando con esa idea de que no, pero que en algún momento como que tú jugabas con la idea de, bueno, pero vendrá un contenido y estaban. y lo podré desarrollar o no, dejarlo a medias, había Sí, como un cierto sí. Eso también fueron maltrato al los 4 espectador. primeros, los Sí, 4 sí. primeros. 4 programas. primeros. Y Sí. luego eso lo abandonaste. Claro, Sí. pero yo vi que la esencia de eso no era el contenido. O sea, Claro. era lo otro. Era, sí. Pero lo otro, joder, es muy árido. Por Necesitabas eso- a lo mejor como un ruedín para empezar los primeros programas de, vale, es imposible Sí. de repente de la realidad Bueno, a pero esto. yo tenía... Es que me gustaba mucho esa preparación de algo y el solo estamos aquí, bueno, ya vendrá. No, o sea, realmente no me interesaba explicar nada. Bueno, me gustaba ese previo que se iba alargando. Entonces, claro, al final... Es que, claro, hablando en lo de calificarlo como comedia o no, claro, es interesante porque el contenido ese del que hablabas, que a lo mejor solamente era un 10% de todo el material, pero sí que te daba un apoyo para tener que hablar de algo Sí. y tal. Y entonces se perdía un poco el drama auténtico del podcast, que es un señor hablando de que no está hablando de nada y que tiene una hora por delante y que tiene que pelearse con ella. Pero hay precisamente, de ahí surgiría un poco la comedia, ¿no? Porque es el del drama, de ese drama. Ya, bueno, pero en todo caso es una comedia, es un reírse de, ¿sabes? Claro, el sí. típico reírse con o reírse de. O sea, a mí el reírse de es la hostia, ¿no? Es decir, conseguir que se rían de ti. O sea, de hecho es imposible. La paradoja Cañita Brava, por ejemplo. Si Cañita Brava te dijera, no, de repente el tío se distiende, de repente le cambian las facciones, y dijera, ¿qué te ha parecido? Después de años de... Habría algo de hostia, ¿no? Qué guay, qué extraño, pero Sí, sí. pero no, sabes que nunca será así, ¿no? Que necesitas cierta Sí. inconsciencia en él para poder disfrutar tú. Precisamente tú estás consumiendo esa inconsciencia. O bueno, inconsciencia, ¿no? No sé, pero no hay una conciencia. No podéis hablar de tú a tú en ese sentido. Sí, Él con claro. sus creaciones hay un... Probablemente, no lo Sí, sé. sí, sí. Pues no creo que él te diga, no, es... Lo estoy haciendo en broma, ¿no? Es un personaje y todos nos estamos riendo de él. Yo también. Yo estoy detrás de... Yo soy como tú, me estoy riendo de Cañita Brava. No es posible eso. Y claro, precisamente por eso funciona. Porque, porque hay una imposibilidad de que Cañita Brava, ¿sabes? Deje de ser Cañita Brava. Pero para mí eso es el sueño.
a conseguir... Que la gente se Cañita ría. Yo creo que de- lo más cercano a eso es Chiquito de la Calzada, que había una conciencia absoluta, pero a la vez había como un tercer... aparecía un... Hmm. ¿No? Había un, Sí, un la- muñeco del la que intención todo era el que se mundo se rieran, reía y él lo encarnaba. Sí, ¿Sabes? sí. Esa especie de... Esa es tu aspiración máxima. No, digo que eso a mí siempre me ha atraído mucho, porque realmente, claro, ahí... O sea, no puedes reducir a Cañita Brava no es un me río de... o sea, quiero decir que hay un respeto por esas decisiones que él toma, Sí. de cómo él se presenta ante el mundo. O sea, a mí me gusta, de hecho, Claro. cómo habla, cómo... Es fascinante, claro. Quiero decir es que un- claro, no puedes reducirlo a un ojo, qué ridículo todo. O sea, es, No, por supuesto, por supuesto. garrafón de, digamos, de ridiculización del otro, de humillación del otro, ¿no? Que esto puede pasar, ¿no? Que, o sea, la gente, cuando te ríes de algo, de alguien, de una caída, no hay un autor detrás, o sea, no hay un sujeto detrás, o sea, el que se ha caído puede ser Sí, cualquiera. y te no ríes. está diseñada la caída. Sí, o te ríes de un momento en que alguien simplemente pues se le ha roto, digamos, la máscara social y pero ahí no hay un autor, no hay alguien conduciendo eso, pero en el caso de Cañita Brava sí que hay una conducción y hay una obra, pero al mismo tiempo esa obra la está manejando alguien que nos... ¿Sabes? Que no es muy consciente de lo que Bueno, está él manejando. cree que está haciendo una cosa distinta, pero también sabe que la gente se ríe. No, hay todo ese juego Entonces, ahí como... Y ese es un poco el juego que llevas en el... Porque también Bueno, es interesante... hay algo de eso. Hay un... Hay algo de eso. Porque también Sí. hay momentos en los que, claro, en los que entiendo que va un poco por ahí la cosa, porque en los que tú mismo te ríes un poco de lo que está ocurriendo. Sí. Y tú como que huyes enseguida mucho de se esos censura momentos. ese momento, sí. Te Hay como censuras. la risa cómplice de está loco. Hay algún momento y enseguida aparece como alguien diciendo Sí, que fuera risas. Fuera. Ya es complicado, no sé. Pero ya te digo, yo lo único que hace que haya continuado ha sido el feedback positivo de determinadas personas. Porque si no hubiera habido feedback positivo, se hubiera aniquilado. a sí Hablando mismo, un poco claro, no hubiera tenido sentido. de esto, porque claro, vino a este podcast también Xavi Daura. Sí. Y claro, yo ya estaba en aquella época, pues estaba escuchando el Infrashow también. Y claro, sé que sois amigos y tal, y comentándole, oye, y el podcast este que tiene Miguel Noguera y tal, sabía que no lo conocía mucho, pero me dijo algo que me sorprendió un poco. Porque me dijo, ya, pero no te creas que Miguel habla mucho de esto, ¿eh? Dice, porque llevaba ya como 60 o 70 capítulos y como que salió la conversación como en una comida, ¿no? Y él me comentó que me decía, ya, pero era un poco reservado sobre este tema, Miguel, como que tampoco quería hablar mucho, como en plan de, sí, tengo un podcast, pero bueno, ya hablemos, Sí. venga, cambiemos de tema, ¿no? Como... Sí, pero eso era más... También hay que decir que, claro, si yo lo anunciara como el podcast de Miguel Noguera, realmente es un jarro de agua fría. Si tú eres espectador de los shows o te gustan Claro, los te libros, esperas igual algo. parece como una broma muy larga, ¿no? Y es así, ¿eh? O sea, y por Hombre, eso no, yo desde el principio decidí anunciarlo muy sutilmente encriptado en entrevistas o en el perfil de Twitter está el link, pero nada más. ¿Sabes? Sí, No, o sea, lo llevas con un poco de... No, o sea, para no quieres... no quiero que el que venga vaya porque yo le he llamado, ¿sabes? O sea, el que llega y se encuentra eso es porque él ha buscado. Pero el que va como... Si yo le dijera, ven aquí, que hay un podcast, luego él tiene todo el derecho del mundo de decir, hombre, esto es una mierda, ¿qué haces anunciando esto? ¿No? Por eso hay ese intento de, hey, que esto no es asimilable a lo otro, aunque sí que está hermanado, hay un vínculo. Pero... De eso precisamente queríamos hablar. Bueno, ahora que comentabas, tenemos un corte ahí, creo que viene un poco hablando de esto, de que la broma se hace larga, en el que, bueno, quizá tú lo explicas un poco mejor, vamos a ponerlo. ¿No? A veces uno hace la broma, por así decirlo, hace este absurdo y es digamos, la vanguardia de ese absurdo, ¿no? Uno está liderando ese absurdo, lo está haciendo. Y a veces uno es la retaguardia de ese absurdo y está sufriendo las consecuencias. Está comiéndose la mierda que es hacer ese absurdo, esa gran broma absurda que es este podcast, ¿no? Y esos momentos, el momento, ahora estoy liderando aquí el absurdo, esta broma, ese momento es quizá un poquito más agradecido que me estoy comiendo las mierdas que suelta la broma por detrás, voy en la retaguardia, soy el saco que lleva el caballo del carruaje, el saco donde caga el caballo. Puedo ser o bien el saco con comida, con zanahorias
el saco lleno de zanahorias rotas, partidas, que come la mula, esos sacos de comida que les cuelgan por delante, o bien puedo ser el saco donde cae toda la mierda, tras haber sido la comida del saco delantero. Bien, ahora hay días en que uno se siente más esa retaguardia, ese coche escoba que se traga todo el gas, toda la toxina que supone este proyecto. Vale, bueno. Sí. Bueno, tengo que decir que estaba justo ayer sacando este corte en el AVE, viniendo a Alicante, y justo tenía unos auriculares estos Bluetooth y se desconectaron, pues se acabó la batería. Y yo no sabía cuándo. A todo el wifi, no a todos los televisores. Se Directamente proyecta pasa. No, pero- en las teles. Pero automáticamente se quita la sale por peli. los altavoces Ya, de... hostia. Y claro, en ese momento que te pones nervioso de, ay, ¿cómo se quita? Como si de repente te pones un señor mayor, como, ay, ¿cuál es el de...? Ay, no, esto es para parar. Y tal. Como si saltase el porno Sí. de repente en el tren. Uy, Claro, que porque la gente no de piense que repente- estoy claro, yo Hay un tipo ahí escuchando. como- Claro, era como un tipo, claro, como un poco enfadado y tal, en plan, Una de, ¿y llamada, eres tú? La llamada mierda. comercial, ¿no? Mundo AVE ejecutivos. Es Braganza de cuentas. Que se ha vuelto loco. Soy el saco con la mierda. A veces uno lidera. Una conversación entre ejecutivos del AVE, el manos libres de repente y el otro se está derrumbando. Pero ¿no? bueno, que te paso los Excels por mail. Sí, sí. Después de eso, ¿no? Tendría que haberlo jugado No, así. pero tengo que decir que es buena prueba de realmente lo espurio de los argumentos del podcast, porque realmente no acaba de quedar claro qué está diciendo ahí o qué estoy diciendo Claro. ahí. Y yo mientras lo digo también soy consciente de que no hay claridad conceptual. Y esa ausencia de claridad es lo que más me mina mientras hablo. Que muchas veces hay esos momentos de cómo esta palabra no me viene ahora, he perdido el hilo de lo que estaba diciendo, es terrible, no sé qué. Porque hay una cuestión como muy cerebral, del cerebro no tira, ahora no estás pensando bien, este contenido es demasiado complicado, está muy borroso en tu cabeza. Lo único que tienes claro es que este contenido es muy complicado y eso sí que lo puedes formular, pero el contenido, si lo intentas formular, claramente has fracasado porque no está claro como concepto, solo está claro hasta ahora mismo, pero el contenido que querías decir hasta hace un momento no has podido decirlo. Algo así, o sea, todo eso está... Algo así es el podcast también, ¿no? Algo... Sí, hay sí. como un intento de al menos una certeza en ¿sabes? Certezas mínimas y comunicables que tienen que ver con mi incapacidad para sintetizar, en el fondo. Tienen que ver con eso, con mi incapacidad para sintetizar o para tener algún contenido o pensamiento claro en mi cabeza. Lo único que tengo claro o que puedo llegar a tener claro es decir que no lo tengo claro, por ejemplo, ¿no? Solo sé que... Solo sabes que no vas a decir nada. Sí, solo tengo claro que no está claro, por ejemplo, sería una de las... nunca se dice así en el podcast, pero es un poco el... Por eso, por ejemplo, me agarro mucho... Hay ese momento de zanahorias partidas y tal, porque ahí, mira, zanahoria partida, eso es una certeza, es un objeto. Entonces lo estoy diciendo saco lleno de zanahorias partidas. ¿Y tú a esa imagen, por ejemplo, llegas según estás hablando? ¿O tú partes, o sea, a la hora de ponerte a grabar el podcast, tienes a lo mejor algo parecido a un guión o ideas No, sueltas que va, o algo que que te va. retumbe por la cabeza de hoy sí y tal? Solo te diría, en el último de hecho se dice como, ojo que este contenido venía de antes. Viene premeditado. Venía de antes y eso me ha distraído. El hecho de que viniera de antes, de que fuera algo que yo había... Que era típico contenido de podcast, pero como recuperado de un momento anterior al podcast. La semilla de la crisis de más tarde, ¿no? Sí, igual sí. Sí, porque eso me molestó muchísimo tener que decir que venía de antes, porque era muy complicado de explicar. Este contenido, Claro. aunque sea un contenido idéntico al resto de contenidos, lo creé hace unos días caminando por la calle. Y no he podido evitar introducirlo cuando es un contenido igual que el resto de contenido. Y tienes que explicar algo que es complicado de explicar por distintas razones a lo complicado de explicar, Sí, que es del lo otro que tengo sí, que por explicar. Todo está bueno, es como una habitación llena de, que es lo que pienso cuando lo escucho, es como una habitación llena de humo de cigarro. ese mareo de quiero salir de... Y eso es el podcast, o sea, es muy opresivo y Te diría una cosa, creo que es el podcast perfecto para escuchar cuando te vas a ir a dormir.
Porque como no Claro, tienes que sí, seguir, eso porque si te lo- pones un podcast de historia de algo, es como, me he perdido lo que hizo Sí. Isabel II en este momento, como, y tienes que volver atrás, pero aquí yo nunca tengo la necesidad de volver No. atrás. Digo, bueno, sí, que No sigue. lo valoras. No. No valoras lo que te pierdes al dormir. Es así. Claro, es la exacto. verdad. O sea, ¿Te ha tienes- provocado sueños raros alguna vez? ¿Te has No, quedado dormido escuchando este podcast y de repente has soñado con un sueño que no estaba muy seguro de ser un sueño? Bueno, ayer creo que Se precisamente porque teníamos explicaba la, a sí mismo. sí, ayer teníamos la entrevista y me fui a dormir y hoy me he despertado y la puerta se ha abierto como, no sé, supongo que por el viento, pero tiene las ventanas cerradas y se ha abierto la O puerta. por el fantasma de tu casa. Puede ser. Y entonces, Vale, claro, yo como ya venía de un sueño un poco ligero y tal, y estaba como medio dormido y he empezado a gritar. ¡Ah! Y luego he dicho, ¿quién hay ahí? Y por un momento he pensado que a lo mejor es Miguel Noguera. A lo mejor es Miguel, claro claro. que Hostia, aparece lo ahí. más raro es el Sí. pensamiento de que ¿por qué tenía que ser yo? A lo Bueno, mejor porque le le te ha calma, invocado de sí, algún eso sí que es modo. raro. Bueno, he pensado, pero casi. A lo pero, mejor es Miguel Noguera, que lo tengo que entrevistar hoy. claro, como. Está aquí ahora. Y a lo mejor dice, oye, es Habíamos este el quedado sitio. en esto y Sí, era- no me acuerdo. Habíamos Sí, quedado en claro. que me despertase Sí. con ¿Hay un un susto. fantasma en tu casa? Porque esto ha sonado a que hay No, un- eso se lo ha inventado. Yo Es un quiero dato que ha metido pero él. yo es que Ah, yo ha quiero morcillado pensar ahí que un hay dato. fantasmas en todas las casas. Lo que pasa vale. que no en todas las casas hay gente capaz de ver fantasmas. Vale. Claro. Pensaba que habías tenido experiencias así No, en tu nunca he casa, tenido. siempre me Ojalá, interesan. ¿eh? Está Antonio fíjate- Lorente, que ya bastante es. Anteriormente ha tenido experiencias con muchas más cosas que fantasmas. Bueno, volviendo un poco, a mí una cosa que me interesaba era también un poco este cierto, no sé si llamarlo maltrato al espectador que hay en el podcast, pero no maltrato, pero sí que hay, como decías antes, esta intención de, bueno, yo no te estoy vendiendo nada, ¿eh? Yo ya te he dicho que esto es no hablar de nada, que esto es una mierda y si tú quieres escucharlo, escúchalo. Vamos a ver un corte que tenía yo aquí y luego si quieres hablamos un poquito más de esto. Quizá en el futuro exista alguien que justamente lo haya echado hacia adelante y haya coincidido con este momento. A ti te digo que se ha hablado de un contenido. No te voy a decir cuál. Bueno, pero al final, claro, yo solo puedo decirte, no te voy a decir cuál, por favor, regresa al punto en que efectuaste el viaje temporal. El punto en que decidiste, en que yo te reté, en que yo evoqué la posibilidad de echar hacia adelante el archivo de sonido para ver qué pasaba. Regresa a ese punto y ya te encontrarás con el contenido. Si no regresas a ese punto y sigues escuchando, te encontrarás con el contenido. Claro, te encontrarás con el contenido. Pero claro, ya ha empezado. Y también se ha hablado de otras cosas. He dado una sorpresa. Y bueno, todo esto te lo vas a encontrar, pero ya de una forma como si no fueras tan bienvenido como antes. Es decir, ya te habrás perdido algo, ¿eh? Llegarás un poco, te incorporarás tarde, ¿eh? Porque estás en un momento que no te corresponde. Es decir, te has saltado una serie de acontecimientos que ya te digo, ya te confirmo que ha ocurrido. Que ha ocurrido. Pero bueno, yo no puedo controlar, yo no puedo parar de hablar. Yo tengo unos contenidos por... Has hecho un fade out. He hecho un fade out. Y así siguió durante horas. Este es antiguo, ¿no? Puede Este es ser. el número 1. Es que ves ahí la energía está como... Sí, ahí eras como más complaciente, ¿no? Con lo que estaba ocurriendo. Era quizá Sí, como- no, yo estaba más tranquilo. Sí, no había una premiarse a... No, que no decaiga la energía, sé claro... Claro, aún era el primero, joder. Pero a mí me hace mucha gracia como este punto en el que siempre te planteas qué hace un espectador, o qué hace un oyente como en ese momento del podcast, ¿no? O sea, creo que se recurre mucho a esto y me parece muy gracioso. Había un episodio en el que decías algo así como, ya habrá alguien que esté aquí, ¿no? Creo que era uno de los primeros episodios, diciendo, joder, qué mierda, Miguel, por favor, habla de algo y tal. Y tú diciendo, no voy a hablar de nada. O sea, si es que va de esto, no hablar de nada. Pero el que haya llegado hasta aquí, pobre de ti que llevas ya como, 50 minutos Sí, claro. y te lo has escuchado todo. O sea, ¿por qué no te has ido? No sé, es que yo ya te digo, yo no lo escucharía como oyente. Entonces para mí es es casi más misteriosa la figura del oyente. O sea, de hecho yo no puedo acceder a la figura del oyente, pero no puedo entender porque lo he hecho, claro, es lo típico, ¿no? De que no puedes consumir desde fuera lo que haces tú, pero en este caso me cuesta mucho pensar en alguien que no sea también a su vez Bueno, un reto. Miguel, aquí tienes uno. O sea, si quieres Ya, preguntarme algo. pero igual hay algo como también de reto de voy a Sí. seguir escuchando aunque sea duro. Ya que él dice que es duro hacerlo, ¿sabes? Esta especie de como... Bueno, ya lo he comentado, creo que el placer que se busca es un poco como
y ya plantearlo así, como que no vas a hablar de nada, y además, como desde que te planteas esto de mantener siempre la energía en un nivel muy alto para que no decaiga nunca, o sea, hay como, creo que ese drama que vives tú un poco de tener que seguir hablando, creo que es lo que a mí en algún momento me interesa un poco y hace que me ría, me parece gracioso, y es lo que hace que continúe. Eso y que para dormir, yo le aconsejo a todo el mundo, va muy bien. Yo oigo 5 minutos de cada podcast, he escuchado los 5 primeros minutos y va muy bien. No, de hecho he escuchado Cuando tenga muchos. hijos, en vez de nanas, me aprenderé de memoria el podcast de Miguel y se lo recitaré. Claro, y nunca te dirán, vuelve atrás que me he perdido. No te has perdido nada. Sigue Pero por donde hay iba. que decir que la figura del oyente, si no existiera el oyente, si yo supiera positivamente nadie soporta esto, yo, o sea, no podría hacerlo. O sea, en el fondo hay como una especie de fe en que, bueno, como esto llega, esto es susceptible de interesar, aunque a mí no me interese y esté todo roto y sea, yo sigo haciéndolo, pero es que si fuera por mí, claro, bueno, igual que cualquier otro podcast, ¿no? Pero en este caso, es como hay esa especie de barrera de no sé por qué hago esto, no sé qué puede ver el otro en eso, todo es paradójico. Antes has dicho que a raíz de esto que si no hubiese sido por el feedback positivo que ha tenido el podcast, que igual lo hubieses dejado en cierto momento, pero Seguro. también la misma idea del podcast envuelve como un golpe en la mesa de oye, mira, esto es lo que yo voy a hacer esto y que También. lo escuche tal, y de hecho en algún momento me suena que se ha dicho como de no, esto ya hasta que la Hasta enfermedad que- sí, eso se me lo dice. impida. Bueno, la teoría es Sí. esa, es seguir Bueno, grabando hasta la muerte. De hecho, algo muy interesante, los comentarios de ebooks, ebooks o ebooks, no sé cómo se dice. Da igual, no, tampoco quiero resolverlo, prefiero... Este Carlos tenemos Latre, amigos ¿no? ahí. Dijeron... ¿Ah, sí? La ¿No plataforma. dijeron en el podcast de la Madre comedia mía, perpetua? qué él revelación. era ¿Que uno de iVoox es los, de Carlos ¿Sí? Latre? uno de los propietarios de ese sitio. Ah, uno de los Molaría que comentarios, fuese él pero el no. que rellena todos los contenidos, ¿no? Que... Sí. No es el programador, no es el que está ahí en lenguaje O sea que- Unix. poniendo los unos y los ceros en Vamos a iVoox. poner al día pantalla negra. Madre mía, el Java, ¿cómo se Carlos Latre... Él cuando está con el móvil no está respondiendo WhatsApps de su agente y tal. Está Está como programando. toda la pantalla negra y en vertical, escribiendo en vertical. Esto es Evox, la Matrix de Evox. No, pero que sí, que lo dijeron en Comedia Perpetua. O sea, que es el... Pero bueno, no, es el Zuckerberg de la radio, entonces, Carlos Latre. La radio española. Es el Zuckerberg español. de la radio. No sé cómo... Bueno, a mí... Es lo primero que me venía a la dijeron, mente. Pregúntales a ellos. Es María Curie, el Zuckerberg de la radio, ¿no? Sí, O- sí. María, ¿quién es? María, no Marie Curie, María. María Curie. Buah, es que pensaba que decías Marie Curie y yo vaya diagonal más extraña. Sí, Es bueno, Marie Curie, ¿no? Sí, vale, el por la radio radio. del... Sí, Vale. bueno, es que... Ah, esto se corta, esto se corta. Hay una referencia muy Lo jodida y siento, tal. perdón, perdón. No pasa nada. Ya está. 2020, bienvenidos. Vale, bueno, volviendo a los comentarios de la plataforma que Claro, que iVoox, hackea a perdona, sí. Carlos Latre. A lo mejor la ha hackeado y se la ha quedado. Era de alguien antes. De esta plataforma hay un tío que siempre fantasea con esta idea como que dice Miguel Noguera lo deja ya. Lleva desde el sí, 60. sí, es guay ese Miguel tipo. Noguera lo deja ya. Pero, Lo deja ya. pero le da como... Hay una creatividad en las formas en Sí, que sí, yo sí. lo dejo. De, Bueno, en sí, una como- web, ha hecho una entrevista y dice que... Además, ¿no? se inventa webs y Sí, certámenes. sitios en Badalona. Estaba lo vi en el Melmelade de Badalona, que no sé ni si existe, no... Hablé con su hermana en el... Sí, este tipo de como alambicaciones Sí. de la forma en que se entera de... Pero Sí. tú te planteas dejarlo. Bueno, O sea, ya te digo que o sea, constantemente hay un cansancio y hay un... Sobre todo, yo creo que el problema para continuar es que no es... Claro, yo todo lo que hago tiene que ver con las anotaciones, con contenidos que yo explico en los libros, en el show. Y eso para mí, los pros claramente exceden a los contras. Que hay contras, pero los pros exceden. Y hay esa especie de misión extraña de explicar material. Y bueno, no sé, es como tiene sentido. Pero el podcast no nace de esa... No tiene esa raigambre. Entonces es pura extensión de algo homogéneo que no, ¿sabes? No, para mí no es un medio, no está a la altura, por así decirlo, en mi cabeza. O sea, no le he dado el valor digamos, de sentido vital que tienen las otras producciones, y eso hace que peligre en todo momento. Porque es una especie de obra conceptual
claro, que se basa en la pura extensión. Y eso... O sea, la frase "a este podcast le quedan 2 podcasts" o sea, Sí. es Se veraz, podría- es veraz todos se los podría podcasts. aplicar Sí. En todos. si el peligro está... Hay veces que está un poco mejor de ánimo, pero por ejemplo este último fue dramático. Hay algo de volver a subirse al caballo, ¿sabes? De si hay un drama, intenta... De hecho pensé en grabar otro entero y poner los 2 seguidos. De tan dramático que me había parecido. Sonaban campanadas de muerte al final de ese podcast y dije, la única manera de colgar esto es colgándolo junto con otro que ya posterior en el que ya estoy repuesto. Entonces tú ya, hay 2, ya está. Pero luego lo escuché ayer y el final dramático y pensé, bueno, tampoco difiere tanto. Es esto que es todo. O sea, tú normalmente lo grabas y te lo escuchas. No. Escuché ese trozo final que todavía no había decidido si podía colgar esa segunda. Y no, tampoco es solo los últimos minutos que decae un poco la energía Pero siempre lo has visto igual el final siempre lo has visto igual de negro, por así decirlo, que hace, por ejemplo, 40 episodios, o cada vez lo ves como más jodido. Es que no, varía bastante. No, he tenido épocas peores. Bueno, hay podcasts que has empezado directamente en plan de ya estoy, o sea, ya no me apetece. O sea, Sí, en el minuto 1 ya no me apetece continuar mal, y voy ya. a continuar una hora. Y tengo que, sí, eso está ahí, pero eso no se va a ir nunca. Nunca o se sea, va a ir, eso es No, la esencia porque del no podcast. estoy del todo, ya te digo, nunca acaba de... Pero eso es inherente al podcast, ese malestar con el podcast. Veremos si quedan 5 o 1000, ¿no? No lo Ya- sé, es que claro, también se afirma lo contrario, se dice que voy a continuar hasta que pueda, tal... No sé, Bueno, no lo sé, no puedo firmar nada. Volviendo al tema podcast, ¿tú ¿no te lo Volviendo al tema escucharías? podcast, ¿qué te parece? Volviendo al tema podcast, que no hemos salido ¿Dónde nunca. No, Suelta la mordedura para cogerla con más fuerza. no, pero le decía porque has dicho Volviendo a ese que tú no te tema. escucharías este podcast, pero, No, pero sí. bueno, obviamente. Pero sí te escucharás algunos podcasts. O sea, ¿qué Escucho tipo de todo- podcast? Vale, ¿qué escucho yo? Sí. Sí, no, yo... Comedia perpetua. Bueno, eres eso- una eso ya lo has revelado. fiena gorda. No me fío... O sea, Estás mechado, te- pero no eres fiel. Te tienen una estatua. Es que, por ejemplo, no sé las ¿Eres Georgia? categorías estas que tienen, sé que hablan mucho de ellas. Y no, este es fiena, no sé qué, fiena mechada, de la gorda, de la... Pero esto yo no, por ejemplo, no asistía al alumbramiento de esas categorías. Bueno, ¿sabes? da igual. Entonces, o sea, te puedes incorporar. Es verdad que cuando lo malo de ese podcast es que no lo puedes consumir como podcast, sino que al menos yo tengo que verlo pues como ya. vídeo y eso Sí. hace que nunca tengas un Claro, momento... ¿Sabes? Puedes ver fragmentos, pero podcast puro... porque yo quiero ver... O sea, esto de escucharlos sin verlos es difícil en ese caso. Claro, o sea, Porque Sí. se basa mucho también en... O sea, podcast en puro las solo de caras que escuchar. ponen y... ¿Acaso Muchas gracias. muy gaseosos? Sí, no sé, Hay que los ver a gestos que Georgia hacen, las siendo caras que Georgia. ponen y eso yo quiero verlo, ¿no? Tú eres O muy sea, del humor gestual, además. Sí, claro, es me el que hace más mucha gracia y Sí. para mí pierde como el 90% si no lo Es verdad, puedes ver a ellos. Sí, pero a mí me pasa lo mismo con ese y con algún otro podcast de, joder, cabrones, es que esto lo tengo que ver. No, Claro, por no puedo eso- solo ponérmelo para escuchar Pero y es hacer verdad las que tareas del hogar. es muy hipnótico ese podcast por la interacción que hay entre ellos. Realmente, no es tanto el contenido. A mí el contenido no he visto ninguno de esos especiales ni los voy a ver nunca. De comedia y tal. Y o sea, no me interesa eso, me interesa cómo hablan entre ellos. Un poco el Sí, ritmo, te interesa un poco Eso me la gusta. relación que tienen entre ellos. Pero el que me gusta, el que escucho mucho y que lo recomendé es el de Rubén Lardín, que se llama... ¿Cuál? Se llama La mano contra el sol. Y es un podcast que ya va por el número 31. Bueno, Está muy bueno. bien, son notas de voz realmente y música que pone. La mano contra el que sol. es escritor y periodista. Vale. Crítico pues, de cine y escritor. Yo no me lo he escuchado, pero vamos a... La mano contra el sol está en iVoox. En Sí. iVoox. Sí. Preguntad Ahí. al Latre. Si no sabéis, preguntad al Latre. Le escribimos hoy y le decimos, oye, tío, es verdad que esto que han contado que has hackeado. Oye, iVoox?". Latre.
Que es dueño, que ¿En qué lo andas? tiene, ¿eh? Bueno, a lo mejor la ha hackeado y se la ha quedado, me la ha dado otro tío. O sea, nunca sabremos realmente. Tampoco me parece tan Zuckerberg, descabellado. al final no se le ocurrió a él lo de Facebook. Yo he visto la peli. Ya, bueno. Se le ocurrió a 2 chavales antes y luego sí, él lo mejoró. Y a lo Que mejor ahora la son triunfó. magnates del Bitcoin, esos gemelos. ¿Ah, Los sí? gemelos, sí. Sí, ¿Los tienen más- gemelos? Sí. No les ha ido mal. No, claro, ¿eh? porque son de clase ¿Los alta, actores quiero o los decir, eso nunca personajes? les irá mal. Los actores. A los actores tampoco O no. les va mal. Sí, No, los porque era actores, solo un magnates actor, de- claro, me he dado ¿Cómo que era cuenta. solo un actor? No, había El dos de- actores. No. ¿Qué Para dices? los gemelos. Bueno, era un actor, la cara era de un actor Que lo solo. Que eran dos repetían perfiles, a lo que iba más frijolito. A ver, eran dos actores, pero no eran gemelos. Víctor o Victoria. ¿Cómo? Pero que... Era ¿qué un dices? solo actor. Era Sí. Carlos Santos. Claro, era un solo actor y el Carlos otro era Santos. como una especie de doble. Sí. Ah, no. O sea, era una hombre. persona que se le parecía en altura, no en Ah, cara. bueno. Y entonces O sea, era otro digitalmente le. Era otro actor. Era otro Eran, actor, eran pero las eran gemelas. gemelos. ¿No eran Ah. las gemelas Olsen? No. No eran las Ah, pues gemelas. no me quedé con eso. Y de pensaba hecho, que eran dos. pues si te ves Bien los jugado, Fincher. el making of de las redes sociales es muy triste porque a los dos les hacen la prueba, el casting, y a uno le dicen, has sido seleccionado, y el otro se pone muy contento, y al otro le dicen, tú también has sido seleccionado, y el otro se alegra y dice, pero menos. Dice, tú menos porque vas a llevar la cara del otro. Dice, te vamos a No. pagar menos, y el otro dice, Pero- no, pues se jode. No le sentó bien del todo. Porque, Bueno, Claro, Hostia, porque, qué claro, raro, no claro, porque sabía le esto. dicen, te hemos seleccionado. Como croma de... Sí, Un cara croma raro. con Te los hemos seleccionado puntitos como, ahí, como ¿no? busto, Ya. o sea, sí, exacto, o sea, es un poco como Que eso. no sabía, ¿eh? Pues sí que está bien... Está muy bien pues hecho, esa peli sí. es del 96, ¿cómo No, puede ser? de 2010. Nada, pero igualmente, que no se note nada. No sé, a ver, Deepfake. está muy bien, Pero Deepfake está muy bien no hecho. estaba muy desarrollado, entonces. Yo creo que sí, de 2010. hecho, creo que ¿es anterior Benjamin Button? O, Es anterior, sí. Benjamin Button es anterior. Benjamin Button siempre está como al revés, ¿no? Siempre es, claro, ahora Es está, anterior. ahora va en el 80, ahora está en el 84. Vaya frase, ¿no? Vaya anunciado. Es anterior Benjamin Button. Es anterior. en Y general. posterior a la Sí, vez. en general. No lo sé, pero que estamos Cuenta. diciendo. No, por eso, cuenta. No, mierda. No, hablábamos de los actores estos de... No, has dicho tú que los dos gemelos estos luego son magnates del Bitcoin. Ah, ¿Cómo eso. retomamos? Mira. Que son Bitcoin. magnates del Bitcoin. A ver, que tienen el- un montón de sí. Bitcoins. Miguel Noguera, ¿Bitcoin sí o no? ¿Sí o no? Es que a mí me interesa por una cuestión muy tangencial, si no yo ni sabría de la existencia del Bitcoin. ¿Por qué te interesa? Porque me gustan los aceleracionistas, los filósofos, Oh, me y el Nick encanta. Land, Yep. que es el como aceleracionista loco, con más de derechas en el fondo, que está en Shanghái. Pero medio un loco. Pero- aceleracionista. Hay unos cursos, Sí. yo me tragué el curso de Bitcoin, Ah. que él hace filosofía sobre Bitcoin, no es... O sea, él no Interesante. tiene un... Para este puto no le Bitcoin. conozco, pero es aceleracionista. Pero Ese es es el padre de los del aceleradores. aceleracionismo. Es el padre, ese es el como el renegado, es el oscuro, digamos. ¿Sí? El Es oscuro. el Darth Vader de la Yo esto lo había leído Lo tienen renegado, sobre- pero es el que el profe de todos ellos. Y ahora hay vídeos en YouTube de seminarios de él muy locos, de cosas de... Él está todo flipado con el Bitcoin, dice que es la primera entidad real del universo. O sea, es más real Qué que... maravilla. Viene a No. decir que es más real que la realidad. No conozco mucho Una el cadena como- aceleracionismo, pero mejor Bueno, que el otro. yo me el declaro aceleracionista. ralentizacionismo, ese El de mal, ¿no? crecimiento. Bueno. No, porque yo en el fondo, yo soy de espíritu... Pero no hay uno que sea de ralentizar, como Yo de moralmente soy de izquierdas, pero de hechos soy soy un pobre diablo unido a la Pero máquina. claro, a mí es que cuando has dicho lo de que era chupando de la máquina. aceleracionismo de derechas, es verdad que parece que tú escuchas las premisas del aceleracionismo y puede sonarte a derechas, pero esconde una cosa caótico-anarquista Hay que el es más de y el izquierdas. derechas, pero él considera que el de izquierdas no va a ninguna parte. Es un peón. Que no va... Pues muy interesante ese tema del aceleracionismo. Vamos a investigar a Recomendado. Nick Lang. Mira, os voy a Aceleracionismo, pasar ultrarracionalismo. para que lo pongáis. El link de los y lo vídeos ponemos de en Nick la Land hablando descripción. del Bitcoin. Por favor. Está en inglés. Nos todo lo pasas. eso, sí. Vale, Miguel, bueno, yo creo que ya hemos hablado de todo lo que queríamos hablar, por lo menos yo. ¿Tienes algo más que comentar sobre Una el vez infrashow? en un Open Mic vinieron dos chavales que se vendieron como unos cómicos que vienen de Europa, de gira de Europa, tal, no sé qué. Que van, De gira de Europa. Están En Open Mic. de gira por Europa y han venido a España, tío. Les vamos a poder ver aquí. Vienen de llenar teatros, vienen de llenar estadios y tal. Y, joder, se han venido a este Open Mic, tío, tal. Y eran dos suizos hijos de padres con dinero, Promete, gemelos, red social. Sí. Y tenían una canción sobre el Bitcoin. Pero era una canción no de hacer risa sobre el Bitcoin, era una canción
para aprender nociones de Bitcoin Vale, y como que te interese de verdad meterte en el mundillo y tal. Pero no había chistes, era solo que ellos habían entendido mal el concepto de Open Mic aquí o algo y se habían venido a hacer como una cosa para como de Tim Robinson, de llenar un estadio claro. y que la gente aprenda con esta cosa nueva, gurús de la economía mundial, y ahí pues en un bareto que las mesas que el escenario son cajas de Coca-Cola y tal, con una guitarrita, el Bitcoin hay que comprar. Hostia, hay que comprar. Qué cosa más... Fue maravilloso, la verdad. Qué accidente, ¿no? Más grave. Sí, Desde sí. luego, Urco, un documento espeluznante. Me ha gustado mucho. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿te quedas, Miguel? Sí, vale, me pues quedo. damos paso a Inés Hernández. Inés Hernández, venga, un aplauso para ella. Inés Hostia, Hernández, Inés, ¿qué estás haciendo? liándola. Cuidado, Inés. Claro que sí, Inés. Inés, por favor, Estaba no se ha visto en cámara, pero Inés ha hecho una voltereta que casi vuelca la mesa y Estamos hablando de bastante cosas- espectacular. Casi la Estamos vuelca. hablando- No. Un momento, está nuestro community manager ahí, Ahí @papade, riéndose. Daniel. ¿Lo has grabado? A ver, ponlo luego, porque es interesante. O sea, pásame ese corte y lo pondremos. Sí, ¿Qué tal, Inés? Un poco de ¿Cómo comedia estás? física. Pues bien, estaban hablando Tatarkiewicz y Marina Abramovic y entonces tú y yo, como no damos ni pa' uno, pues podríamos ser tú Chopin y yo Hauer. Bueno, ¿cómo estás? Lamento Inés? ser tan básica. ¿De salud estás bien? No lo sé. ¿No porque sabes? eso te lo tiene que decir alguien que sepa de ello. Yo no me siento mal. Autodiagnostícate ahora mismo. ¿Qué te pones? Pues como una pequeña hernia de hiato porque me he comido unos doritos que no son doritos. No digamos la marca. Unos cosas. Que no- entonces me está pero dando una Doritos pequeña sí. hernia de hiato. Luego, así como tal, creo que el pie plano me afecta en cierto sentido a otras ¿Tú tienes cosas. el pie plano? Sí, ¿Y lo te hacía descubrí. un pie con una curvatura? Como Pues como debe de ser muy- que no. Sí, muy convexo. Se ha quedado así. Y luego, por joder. otra parte, pues se me han caído unos cuantos pelos. Pero del sin querer. susto, de algún susto, de algo. No, porque me he recogido así, mira, y a veces pues mudas. Bueno, aquí no ¿Estás ha caído mudando nada. cabellera? Cuando puedo. No tengo excesivo tiempo. Oye, yo estaba escuchando el podcast. Y, ¿La has escuchado? ¿Has escuchado todo? bueno, estaba escuchando el podcast. Estaba Estaba ahí, escuchando estaba. cómo, o sea, estaba en el directo. Ah, vale. En el riguroso estabais directo. Estabas en Madre la mía, grada. no la hemos visto. Estaba en la metacomedia. Estabas ahí todo el tiempo. Qué locura. Sí, y estaba incluso prestando atención. Y me ha gustado mucho de las cosas que habéis hablado. O sea, Qué bonito. realmente... ¿Destacarías o sea, algo en concreto? Sí, que Miguel es filósofo sin querer serlo. No sé, ¿eh? O quiere serlo. No, que... ¿Te han hecho filósofo? O sea, yo he escuchado sandeces mucho mayores Hombre, no es y que la te- peña se las ha creído. Bueno, pero que no, pero que a mí ya te digo que todo es una cuestión de mente en la o sea, mente en Calenturienta. ruinas. Mente en ruinas. Bien, así calificarías tu mente. Mente en ruinas. Está en ruinas. Está... La expresión Pero unas ruinas de- griegas en plan que Lo merece que la se pena quiere ver. expresar es la mente en ruinas. Sí, pero unas ruinas que merece la pena ver, en plan de que De las hay que que hacer ponen un viaje. de las que La ponen mente un está en cerco. ruinas, la mente está en ruinas y así es mostrada al mundo. Eso ahí Vale. porque no, ya te digo, yo todo el mundo de esto que ha salido de Bitcoin y del aceleracionismo no sería capaz de formular nada. O sea, por muchas horas que me trague, luego no soy capaz de explicar nada. O los filósofos que pueda haber leído, como que Claro, sí, como bueno, no, pues no, que, no, es que como uno decía escucha uno y una pasiva cosa, del idioma, claro. escucha activa. O sea, el que sabe inglés solo lo entiendo, pero no puedo hablarlo porque no estoy acostumbrado a hablarlo, no estoy acostumbrado a utilizar esos circuitos. Lo mismo me pasa a mí con cualquier... Con la información en general. disciplina, o sea, con cualquier... Es lo mismo que le pasa a con la la Es vida. gracioso porque sí. lo que tiene es retórica que Claro. se estudiaba en la antigua Grecia. Es un Pero sofista. retórica, en todo caso, Claro. absolutamente vacía, ¿eh? Porque no hay mundo, no hay Bueno, pero mundo real, no hay... cuando decían hay que saber hablar, no decían de qué. Ya, ¿Sabes? pero bueno, Y sí que tú Por sabes favor, no que- discutáis, ¿eh? No, Sí, que- no, no, llevas- es el- Bueno, sí, soy más del bluff constante y Claro. de no tener tema que de tener... ¿Cuántas horas habrás echado sin hablar de nada? Mira, constantemente. Pero el infrashow ya es eso, o sea... Sí. Bueno, Inés, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué Bueno, nos has traído? yo traigo una pequeña sección de audiolibro. ¿Sección para de audiolibro? Sí, es una sección de audiolibro de metacomedia que se titula El Daily Routine del Caricato. Del Y, caricato, que aclaramos que es el humorista de hoy en día, lo que se conoce hoy en día como humorista, antes se conocía como caricato, Correcto. excéntrico, charlatán. Ah. Afirmativo. Sí, y Entonces, más cosas. he aunado las redes sociales con vuestro formato,
complejo de entender sin lugar a dudas. Y entonces, pues, como creo que a lo mejor, o sea, esto va a dar lugar a captar más videoyentes si cabe. No lo he entendido. ¿Sabes? Entonces, bueno, básicamente Bueno, necesito eso, una colaboración de quien se preste, o sea, quien le nazca, que haga un ruido acompañando a esta historia que os voy a contar. Ah, vale, entramos con una especie de cuento. Claro, ¿sabes? Sí. O sea, o Vale. una onomatopeya. Es como sencillo. Indiscriminadamente. El que quiera. Vale, vamos a Cuando intentar... quiera el que quiera que haga ruido. Vamos a intentar hacerlo como un Peligroso, poco, ¿sabes? Que tenga un cierto método, Sí, sí, sí. ¿sabes? Leninista. Quizá cuando yo haga una pequeña pausa a propósito de... Y hay alguna canción que meteré yo. Entonces, si tú ves que yo sigo, tú ahí te tienes que parar, ¿sabes? Porque si no se va a confundir el oyente, el video oyente. A mí no me ha quedado claro del todo, pero yo creo que sobre la marcha lo voy a Sí, entender. se va a entender. Ahí va. El daily routine del caricato. Ante todo y sobre todas las cosas, la daily routine del caricato es unisex. El caricato cómico humorista es una persona que le gusta acompañar todo con una melodía del Club de la Comedia. Tararatata, tararatata. La cumbre de sus aspiraciones. Se levanta siempre con una carcajada. Y lo primero que hace es dar un beso a la foto de los macarrones de su madre. Y decir, benditos seáis hasta el día de vuestra muerte. Hoy es un día que le toca ducha al caricato. ¿Cómo sabe que hay un tercer ojo observando el muy pillastre? Así que orina en el plato o bañera porque le gusta derrochar sonrisas, no agua. El caricato, pese a lo que pueda parecer, entiende de los problemas actuales. ¿Lo estáis siguiendo? Sí, O sea, se ha meado en estoy la más puta en los bañera. ruidos No, que- yo eso lo he entendido. Yo sí. he entendido que se ha meado Vale, en vale, la vale. bañera. Escucha Yo soy activa, caricato Galder, también, que escucha decir, yo sé. activa. Vale, vale, vale. Ajá. El caricato No sé, yo sé. tiene el armario de James McAvoy en múltiple. Y qué ruidos es que... Urco, por favor, presta atención porque es que no te estás centrando en la historia. Claro. Sigue, por favor. James McAvoy. Hoy le toca vestirse de Doraemon. Ojalá mis sueños. Se hicieron realidad. Vale. Y complementa su outfit con un Tamagotchi. Hoy toca Tamagotchi. El caricato, lamentablemente, pese a ponerse sus mejores galas, no podrá deleitarnos con tweets ingeniosos, los cuales llevará después a la sala picnic en forma de monólogo deleznable. Pero en esta ocasión haremos una excepción y comentaremos el tweet más likeado. Tiene 4 me gustas y dice así: ayer conté un chiste sobre paquetes de folios y solo le gustó a 4. Aunque He pillado el también, chiste tarde. Perdón. aunque también probó suerte en el mundo de la publicidad, volcando todo su ingenio con aquella frase de Karl Marx cambia, Karl Marx repara. El caricato no solo está al corriente con sus pagos a Hacienda, que en este último trimestre y en los últimos 4 han sido 0 euros, sino que está también en paz con su alimentación. Su súper de confianza es el Mercadona. Por la vale. Sí. ¿Sí? Mercadona. Mercadona. Por Esa la me la sabía sencilla... Ah, podría ser la cantada. No, ya. Bueno, pues, por Sí, la sí. sencilla razón de que le recuerda a la palabra metadona. Metadona. Claro, Metadona. Su pirámide alimenticia consta de los restos de galletas y o galletas rotas que le sobran a sus amigos caricatos, que junta como en una especie de porridge de leche y queso Filadelfia. Su justificación es sencillamente que todo se junta en el estómago, así que con eso encuentra confort en su miserabilidad. Por último, el caricato no sigue el Tao Te Ching o cualquier otro de filosofía de mercadillo. El caricato sigue una ley de vida imperante. No lo pienses. Así que cuando va a un open mic y nadie se ríe de sus chistes, dice, no lo pienses, y vuelve a hacernos una y otra vez hasta que muere. Con esta última premisa habrás entendido, tú videoyente, por qué somos tantos caricatos, por qué no hay selección natural y seguimos la filosofía de no lo pienses. Esta ha sido... Bueno, desde luego un retrato escalofriante del caricato. Sí, del caricato del siglo XXI, a la altura de lo que hizo Cervantes en el siglo XVII con el Quijote, retratando esa España. Bueno, en fin. Renovarse o morir, Galder.
Sí, sí. Como lo de follar a veces va bien, pues ahora hago mierda. Esto es. Esto significa, sido? claro, Sí. esto desvela que si has traído esta sección que no es ni follando 0 ni follando 1, No, se Inés folla, ya folla. O sea, eso ya- lo damos por hecho. ya follas Inés como folla, para no hacer pero una sección. retomaremos. No, pero hoy la solemnidad Claro. tenía que imperar. Hoy nos tocaba reivindicar Con puño de hierro. cosas de los caricatos. O sea, No al caricato demencial. siempre solemos preguntar, porque suelen venir cómicos al programa, y solemos preguntarles cuál ha sido como su peor actuación. O sea, Sí. cuál ha sido la actuación como más dura que han tenido. Ya que nos hemos centrado en el infrashow, pero bueno, tú también tienes eres cómico, se podría Sí. decir. ¿Cuál ha sido tu peor actuación, como la más dura que hayas vivido? Buah, es que, claro, al principio había muchas duras, Pero bueno, una reciente, una del último lustro. Claro, es que las recientes, claro, como no, yo lo tengo muy fácil en ese sentido, o sea, porque no hago el circuito de, ¿sabes? Claro. Es siempre el público que quiere ver el show, que es en un teatro, entonces ya es una cuestión interior de, esta vez ha ido peor, tal. Una pero de las no hay primeras, toda esta entonces. fauna de hecklers Claro. o problemas de... ¿El fenómeno Heckler lo has vivido alguna vez? No, que va. Ni al principio. No, no, porque nunca fue el circuito de comedia, entonces... Pero en claro, algún al principio sitio sí que por había cosas primera muy vez extrañas. te subes a un escenario y la gente O sea, Bueno, en no Valencia... sabía que veía. En Valencia, eso fue lo más extraño. ¿Qué pasó? Que al final me desnudé físicamente. porque era en un sitio ocupa, muy grande, una nave ocupa, y los ocupas... o bueno, el público que había ahí, porque no eran ocupas todos. Pero yo iba con mi material para explicarlo, pero ya vi que el clima no era de... Entonces ya empecé a reírme de los ocupas. Me acuerdo Pero que bueno, hubo una mofa muy fuerte y ellos se enfadaron mucho. Y luego salí desnudo la segunda mitad y eso les interesó más. Porque era como, pero ahora sale desnudo, que ¿cómo interpretar esto, no? O sea, Así que saliste decir, desnudo solamente había para como dos desconcertar. partes. Jugando al despiste Sí, ahí. ¿eh? había algo de, bueno, que sepáis que no, o sea, no, que ahora qué. O sea, si yo salgo desnudo, ¿qué pasa? ¿Esto está bien o está mal, no? Después de este momento que hemos vivido aquí como de mal rollo, Sí. y eso les interesó. O sea, les pareció bien porque había algo de, entonces lo anterior queda en entredicho, igual no. Y por ahí se salvó, por lo que... Pero O sea, gracias a que te desnudaste, se salvó un poco. Sí, desde luego. ¿Te ha pasado en más situaciones de la vida? O sea, en plan de. No, esto va por mal, eso me voy a digo, desnudar. ese es el más... Has arreglado cosas ese es el show desnudándote. que más difirió de lo que iba a ser originalmente. Claro, y el único en el que te has desnudado, entendemos. No, había uno al principio también que era como en casa de un amigo y estaba desnudo todo el rato, no sé. No ¿Y ese lo acuerdo cobraste por más qué. caro? Oye, bueno, No lo ya- cobraba, eran los inicios, ¿sabes? Ah, Era vale, una sí. cosa, no había dinero, era una cuestión, se hace, se graba y ya está. Bueno. 2004, 2000, ¿sabes? Claro, ¿y nunca has vivido un heckler, o sea, que te diga de repente, que te digas tú, está loco, ¿no? Y él salga y diga, pues sí, estás no, loco. porque, claro, es eso. Si la gente ha pagado una entrada y tal, tiene al público potencialmente en contra ese heckler. Es como, ¿qué haces? Estás Claro. como boicoteando aquí. Nosotros estábamos viendo la función. Entonces, no hay eso. Digamos, hay gente que no le gusta nada. Hubo un tipo en Zaragoza hace poco que pidió la devolución de la entrada. Ah, sí. Claro, no sé, porque se quedó todo el show. Ah, bueno, Y pues luego- si te quedas todo el sol no puedes pedir la devolución, claro. O sea, se lo tragó como para pedirla con más propiedad cuando en realidad lo que estaba haciendo ya era dinamitar totalmente las posibilidades de que le devolvieran el Pero dinero. ¿cuál es el límite de tiempo para que te chico vuelvan a se entrar? quedó Entiendo que hay 15 minutos de Igual a la cortesía y una no, ley hay limón o sea, ahí. tú no puedes pedir que te la devuelvan en ningún momento, pero desde Pero luego hay un momento no cortés, tras como en verlo. plan de- hay un momento en el que digas Sí. tú, hombre, bueno, sí, ha Sí, visto si solo... el tío hubiera estado 5 minutos y hubiera fingido que es que me han llamado del hospital, que soy médico, no, pero tengo un pari, no sé, algo así de ostras, pero no, se quedó y dijo, no me ha gustado nada, quiero que me devolváis el dinero, y le dijeron que no y ya está, pero Claro. él no dijo nada durante el show. Claro, porque- Estaba callado, enfadado. Tramando Claro, como porque- iba a pedir. Me voy a pedir que me devuelvan el dinero Sí, por lo- este menú degustación, aunque Sí, me lo he me lo tomado estoy- todo. Sí, esto es lo más cercano a un heckler que puedo tener yo. Gente que está muy descontenta, pero no lo dicen. Bueno, Hay pero muchos. reclaman dinero, ¿no? Que es que...
Eso es lo más Sí. loco. Pero claro, es una situación como muy extraña, en plan de, vale, pues te devolvemos el dinero, pero devuélveme tú lo que has consumido. Y Ya, ¿cómo? claro, ahí está. Claro. Yo no estaba A lo mejor le enajenado, tienes que o sea, golpear la cabeza con plan para que lo olvide. Con... Ya, Bueno, pues tú pero había algo de que yo hice un show normal, ¿eh? No pasó nada raro durante... Era un show Sí. normal y fue esta persona que no le gustó, ¿eh? No es que yo diera un producto defectuoso en el sentido de que, esto es diferente, está borracho, no está en plena posesión de sus facultades, habla raro, no se le oye cuando Sí. habla y podría decir, es que esto no es el Ultra Show. Sí, no era un concierto no, era de- normalísimo. El de Ultra Show Amaya y fue tal, bien, claro. y el tipo no quería eso. O sea, había ido ahí por error, por así decirlo. Fue todo muy formal. O sea, Sí, porque él... Sí. Y él le dijisteis no y él dijo... Pues Yo no lo vi al sí. tipo, ¿eh? O sea, me lo dijo el que lo organizaba. Molaría que ese se haya visto este programa y que luego escriba a Castellman, devuélveme mis megas. Claro. Que me he gastado de Tampoco- internet vale, claro. que está siempre. viendo... Hostia, imagínate, Viendo se esto. podría hacer como... Se podría contactar con Vodafone y decir, soy un chico que ha visto... Pues podéis calcular cuánto Puedes ha gastado. calcular lo que ha sido de mi banda ancha, lo que ha sido esto es de destinado Vodafone? a... No, ¡Me cago en no, la no. puta! ¡Qué mal rollo, ¿eh? De repente. ¡Qué tontería! Bueno, Lo Miguel... es, ¿no? También, un poco, ¿no? No, que esto sé no es hasta de qué punto Vodafone, no es de está Vodafone. Esto no es de dentro nadie. de algún... No. No es de... Hasta donde yo sé, no, vamos. Somos O sea, free riders. Claro, Es que- pero está dentro del otro que antes estaba en la SER, que la SER es de Vodafone. Y Vodafone No, es pero, del grupo pero esta Planeta. plataforma creo Ya. que no es de la SER. Planeta es de... Estamos es de- entrando en mundo de Illuminati Fox News aquí. No, y de Fox News. Vodafone pero ya no pone sabía. de láser. No, pero podría ser de algo. No está Sí. dentro de Vale. nada este podcast, aunque Somos venga. free riders. Vale. Pero tenemos criterio. Lo personal es político. Bueno, está bien, entonces, muy bien. Muy bien, pues... Es de Penélope Cruz este en concreto, este Sí, podcast. este es podcast suyo. es de Penélope Cruz. Pertenecemos a Penélope. En fin, Muy bien. bueno, pues muchas gracias por venir, Miguel. gracias a vosotros por Bueno, invitarme. muchísimas gracias y nada, gracias también a ti, Inés. Gracias, Inés. Gracias a Y Urco, tío, vosotros. Gracias, Inés. te he visto muy fino hoy, ¿eh? Muy bien. Vale. Ay, que está madurando. Sí, yo, lo veo yo cada día lo veo y más guapo, ¿eh? O sea, Estoy madurando, ¿eh? y Madura. parece Ahora. parece una tontería, pero ha entrado Ahora tengo que inmadurar. Sí. Con el pelo más sucio de lo que lo tiene ahora. Se ha entrado al podcast, o sea, ahora Se me ha ido ahora está lavando más se por te ha ido ahora. no sé cómo lo has conseguido, pero se te ha ido lavando. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, no sé cómo lo has hecho. Más dan ganas de tocarlo ya. No de olerlo, eso sí.